Ítem. SCP-1000. Clasificación del objeto. Keter. Procedimientos especiales de contención. Todos los reportes mediáticos de SCP-1000 deben examinarse para una potencial verificación. Todas las organizaciones e individuos que investiguen la existencia de SCP-1000 deben mantenerse bajo vigilancia por el destacamento Z-1000 y ser desacreditados o administrados con amnésticos. Todo rastro físico de la existencia de SCP-1000 debe recuperarse y mantenerse custodiado por la Fundación, y reemplazado con señuelos si es necesario. Los alegatos de observaciones de SCP-1000 deben ser siempre investigados por el DMZ-1000, sin importar qué tan trivial sea la aclamación. Está terminantemente prohibido el contacto con instancias salvajes o en cautiverio de SCP-1000 sin la aprobación prioritaria del Director Jones. Cualquier interacción entre SCP-1000 y humanos, incluyendo personal de la Fundación, debe ser reportada al Director Jones inmediatamente. Descripción. SCP-1000 es un simio omnívoro y nocturno, clasificado en la rama de los hominini perteneciente al género Paniomo. Las instancias adultas alcanzan un rango de altura de entre 1,5 a 3 metros, y un peso de entre 90 a 270 kilogramos. Tienen pelaje gris, café, negro, rojo, y ocasionalmente blanco. Poseen grandes ojos con buena visión, cejas pronunciadas, y poseen una cresta sagital en la frente, semejante a la del gorila, pero con la diferencia de que está presente en ambos sexos. Su inteligencia es similar al del Pantrogloites, chimpancé común. SCP-1000 evolucionó junto al Homo sapiens, existiendo contemporáneamente con protohumanos y humanos en grandes números hasta hace 10.000 a 15.000 años, cuando una extinción mermó su población, dejando un 1,5% de su población anterior. Este evento provocó que SCP-1000 contrajera una pseudo-enfermedad anómala clasificada como SCP-1000-F1. Esta enfermedad se transmite a un nivel genético y actualmente afecta a todas las instancias contemporáneas de SCP-1000. La mayoría de las instancias de SCP-1000 nacen inmunes. Aquellos que no lo son, mueren rápidamente. Los efectos de SCP-1000-F1 son los siguientes. Cualquier homínido, incluyendo humanos, chimpancés, bonobos, e instancias no inmunes de SCP-1000, que observe directa o indirectamente cualquier instancia de SCP-1000 tiene una posibilidad mínima del 2% de ser asesinado instantáneamente por medios anómalos a través del cese permanente de las funciones cerebrales. Este porcentaje es acumulativo, y mientras mayor sea el tiempo de observación, la posibilidad de muerte instantánea aumenta a un ritmo de más 1% por cada 20 minutos extras. Estos efectos varían entre miembros individuales de la especie SCP-1000, con algunos individuos cargando una posibilidad de muerte del 90%. El efecto también se produce en individuos muertos, aunque pequeñas muestras de pelaje no exhiben el efecto. Los medios conocidos para prevenir este efecto solo son en pequeña escala e incluyen: debido a la cercana relación de SCP-1000 con la humanidad, se considera probable que SCP-1000-F1 se transfiera eventualmente a usuarios humanos. Cualquier instancia de SCP-1000 encontrada dirigiéndose a un centro de población mayor podría constituir un escenario de fin del mundo de clase, con un mínimo de muertes, y una posible extinción de la humanidad. Afortunadamente, SCP-1000 aparenta evadir instintivamente el contacto con los humanos. Actualmente no es factible exterminar a SCP-1000 totalmente. Para más información, ver el archivo adjunto. La mayor concentración de población conocida de SCP-1000 está actualmente localizada en la región del Pacífico noroeste de Norteamérica y en la montaña del Himalaya en Asia. Desde el estas poblaciones siguen existiendo. La presencia de SCP-1000 ha sido también documentada en cada continente en los últimos 5 años. Toda población significativa de SCP-1000 localizada cerca de un centro de población humana debe ser eliminada. SCP-1000 llamó la atención de la Fundación a través del contacto del Dr. Franz. En 1400.
con los hijos del Sol, quienes se identificaron a sí mismos como miembros exiliados de la mano de la serpiente. Este grupo ha sido desde entonces, completamente destruido por la Fundación, debido a su negativa a proveer información acerca de SCP-1000, SCP y SCP, los cuales han sido reclasificados como SCP-1000 y SCP-1000. Los miembros restantes se unieron a la Fundación, o se dieron a la fuga, presumiblemente para volver a la mano de la serpiente. Armas, herramientas, y otros recursos únicos pseudo-tecnológicos en posesión de la organización fueron clasificados de SCP-1000-001 SCP-1000. Estos recursos han sido usados por la Fundación en múltiples ocasiones. Para una lista completa, ver documento 3534, y el acceso a los ex-miembros restantes de los Hijos del Sol está restringido a personal de nivel 4000, a menos que se dé una autorización directa de contacto por el director Jones. Una mayor información está disponible para el personal de nivel 3000 o superior. Se requiere que el personal con nivel 3000 o superior lea el documento Alfa 1596-1000. Anexo 1466-X. Actualización de los procedimientos especiales de contención. Desde D. Los procedimientos especiales de contención de SCP-1000 no incluirán más el procedimiento 516, Lumina. Indican que SCP-1000 posiblemente esté desarrollando una resistencia al elemento sónico. No lo desarrollen más, para que el procedimiento 516, Lumina pueda seguir usándose en situaciones de emergencia. Está en proceso una investigación de una manera rentable de mantener a SCP-1000 alejado de la población humana. Si la resistencia de SCP-1000 al procedimiento 516, Lumina es previsible, y tal vez sea un signo de SCP-1000. O una coincidencia, de una variación natural, no se sabe hasta el momento. Documento Alfa, 1596-1000. Misiva del director Jones. Probablemente has escuchado los rumores antes. Cualquiera sin el nivel necesario quiere seguir investigando el asunto. ¿Has oído que el Sasquatch es un SCP? Y luego capturaremos y contendremos al hombre murciélago. Sí. Pie Grande es SCP-1000. Estoy seguro de que te has reído. No te preocupes. Contrariamente a los rumores, no te hemos asignado al destino Keter para encontrar algo gracioso. Tú crees que Pie Grande es gracioso porque nosotros queremos que creas que Pie Grande es gracioso. Nosotros hemos financiado las comedias de Hollywood y documentales falsos, pagándoles a hombres en trajes de gorila, perpetrando bulos con huellas de osos y pelaje de cabra, sobornando y lavando el cerebro a caricaturistas para que realicen representaciones especialmente absurdas para los shows de televisión infantiles. Incluso el término Pie Grande vino de nosotros, lo introdujimos en los medios en 1958, un término que la gente difícilmente pueda tomar en serio, al contrario de Sasquatch. ¿Por qué? A eso quiero llegar. La información del artículo que acabas de leer no es totalmente cierta. Hay dos mentiras directas, y un montón de mentiras omitidas. No hay tal cosa como la pseudo-enfermedad anómala referida como SCP-1000, F1. SCP-1000 no posee un aura de muerte mágica. De hecho, SCP-1000 no exhibe directamente ningún efecto anómalo. También hemos mentido acerca del nivel de inteligencia de SCP-1000. SCP-1000 no es inteligente al nivel de un chimpancé. Son más listos. Para ser precisos, son tan listos como nosotros. Esto nos trae a las mentiras omitidas. Eso es el porqué de esta carta. Las mentiras vienen de mí, así que creo que la verdad también debe venir de mí. Esta es la historia que obtuvimos de los Hijos del Sol que se unieron a nosotros. Esta historia no la creímos, nos rehusamos a creerla, al principio. Así como has leído, los simios que llamamos SCP-1000 evolucionaron junto con nosotros.
Nosotros caminábamos en el día, ellos caminaban en la noche, nuestros primos nocturnos en las sombras. Pero mientras nosotros vagábamos como cazadores-recolectores, ellos cambiaron. Tal y como nosotros lo hicimos, unos miles de años más tarde. Herramientas. Armas. Agricultura. Animales domésticos. Asentamientos estables. Mientras la humanidad titilaba en el sol del Pleistoceno, la población de SCP-1000 explotó durante la noche. Cubrieron la Tierra con cientos de miles de millones. Ellos hicieron cosas que aún seguimos sin comprender, incluso estudiando rigurosamente las piezas sobrevivientes. Tecnología orgánica. Hicieron que los árboles y aves de rapiña se convirtieran en rápidos vehículos, que manadas de animales se convirtieron en trenes, arbustos en objetos voladores. De los insectos y palomas hicieron unos objetos equivalentes a un teléfono celular, televisores, computadores. Bombas atómicas. Los hijos nos describen vastas y relucientes ciudades, extendiéndose a través de los glaciares y penetrando en las más profundas cavernas, creando naves con marfil y seda de araña, criaturas que les resguardaban con miles de ojos titilantes. Nosotros éramos raros, como los gorilas ahora, unos cuantos cientos de miles tal vez. Evadíamos sus asentamientos tal y como lo hacen los animales salvajes con los nuestros. SCP-1000 entendió que éramos igual de inteligentes que ellos, pero nos evadían tal y como nosotros lo hacíamos con ellos, nos veían como hadas, como gnomos, nos atribuían poderes sobrenaturales, decían que nos comíamos a los niños malos cuando dormían durante el día. Cercaron nuestras pequeñas poblaciones salvajes en conservatorios, prohibiendo la caza furtiva, pero consumiendo nuestros huesos como afrodisíacos. Entonces su civilización cayó. Y nosotros lo hicimos. Con nosotros no me refiero a la fundación. Con nosotros, me refiero a la humanidad. La historia es incierta. Supuestamente un dios embaucador del bosque se mostró a favor de la humanidad, enseñándonos cómo crear herramientas y cómo usarlas. ¿Por qué nosotros lo hicimos? No sabemos. Tal vez porque nos cazaban, tal vez porque solo teníamos miedo. Tal vez solo porque nos cercaron, intencionalmente o no. Simplemente no sabemos la verdad. De alguna forma adquirimos la tecnología de SCP-1000, y con ella, provocamos un evento de inversión de dominación clase SK en el cual la raza humana se convirtió en la especie dominante de la Tierra. Aniquilamos al 70% de la población de SCP-1000 en un solo día. El Día de las Flores, así lo llaman los hijos. Supuestamente toda flor floreció ese día, mientras nuestros enemigos morían mientras dormían. Entonces cazamos al resto. Pero fuimos más lejos que solo matarlos. Con unos cuantos de los instrumentos más retorcidos de SCP-1000, volvimos locos a los sobrevivientes, incluso aquellos que se escondían lejos de nuestro alcance. Los atrapamos en sus propias mentes, bloqueando sus mayores funciones mentales y dejando sus cuerpos valerse por sí mismos como cualquier simio ordinario. Despedazamos sus máquinas vivientes y quemamos sus vastas y brillantes ciudades junto a las armas biológicas de SCP-1000, las cuales se redujeron a una pila de polvo que se limpió o voló durante la lluvia y viento de verano. No dejamos rastros. Ni siquiera en nuestra memoria. Tornamos una de nuestras armas en contra nuestra, eliminando cualquier conocimiento de SCP-1000 y de la mayor civilización que el planeta haya visto. Solo unos pocos humanos se protegieron del efecto, manteniendo el conocimiento prohibido, por si se llegara a necesitar. El resto de nosotros volvieron a ser cazadores-recolectores, para finalmente perderse. Lo que nos trae a la actualidad. Estás a punto de leer toda la documentación de nivel 3, pero te doy una versión resumida aquí. SCP-1000 de alguna forma está recuperando su antiguo conocimiento e inteligencia. Quizá nunca la perdieron. No lo sabemos. Esta es la razón de por qué el incremento de avistamientos de pie grande es tan preocupante. Los intentos de comunicación, aún sin descifrar, son aún más preocupantes.
Sí. SCP-1000 es como nosotros. Eso es lo que los hace tan peligrosos. Los erradicamos de nuestra historia y memoria. Disolvimos su civilización y despedazamos la mayoría de su especie. Solo pregúntatelo. Si tuvieran la oportunidad, ¿qué nos harían? Anexo 1056-D. Instancias de SCP-1000 han tratado de realizar contacto con el personal de la Fundación en múltiples ocasiones. La mayoría de estos intentos han sido sin traducir, aunque algunos intentos recientes muestran que algunas instancias de SCP-1000 son capaces de comunicarse en inglés. Anexo 1104-I. Algunos de los documentos adquiridos contienen amplias referencias a SCP-1000. Lo relevante es que los documentos parecen estar redactados por entidades asociadas directamente con el lugar conocido como la Biblioteca de los Errantes. El contexto o la importancia de los detalles del documento aún no se han aclarado. Anexo 1276-A. Numerosos objetos anómalos con una conexión conocida a iteraciones cíclicas previas de SCP-1000. A modo de ejemplo, SCP-2273 puede no tener un punto de origen en una línea de tiempo paralela, sino en una iteración previa. SCP-2932, SCP-2511, y otras fuentes de conocimiento cultural viviente sobre SCP-1000, o una variación, presentan inconsistencias consistentes que pueden ser utilizadas para crear una imagen más completa de la naturaleza de estas iteraciones, aunque las conclusiones son inciertas. Anexo 1276-Q. Informe especial. Esta caja negra, objeto anómalo debajo de la estructura, es probablemente el objeto anómalo más significativo conocido por haber sido utilizado. Es fundamental para comprender las capacidades anómalas de SCP-1000, incluidas las capacidades no directamente desarrolladas, sino a las que se accedió desde una anterior relevante actual. Para la Fundación y para la sociedad en general en un escenario de fallo general de contención. Registro 1000-H065-X1. Lo siguiente es una vaga traducción del reciente intento de comunicación de SCP-1000 con el personal de la Fundación D. Los perdonamos. Oportunidad dada por ahora, no por siempre. Déjenos volver.